Bienvenidos a este espacio en el cual usted y yo ya tenemos una cita y nos volvemos a encontrar. ¿Sabe? Ha llegado a mis manos algo hermoso. Llegó un libro que se llama La Misericordia y lo escribió Walter Casper. Es un teólogo de nuestro tiempo, un teólogo alemán que escribió este libro. Y cuando el Papa Francisco lo estaban nombrando como Papa, él hizo mención de este libro de la misericordia. Y hoy yo lo tengo en mis manos, lo he empezado a leer y me ha encantado. Y sabe, quiero compartirlo con usted. Casper comienza el libro haciéndose la pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. Si Dios existe, ¿por qué tanto sufrimiento? Mire qué pregunta. Y que quizás alguna vez alguien se la ha hecho a usted y no hemos sabido dar respuesta. A través de todas estas reflexiones, conforme yo vaya leyendo este libro, vamos a ir reflexionando, le vamos a ir dando respuestas a todo esto, porque hay una respuesta. Y hay algo que me impactó, que el autor dice, mire, él dice, no es tan importante preguntarse si Dios existe. Y quizás usted dirá, pero sí, es importante. Y también el autor lo dice, claro que sí. Es importante hacerse la pregunta si Dios existe, ¿verdad? Usted y yo sabemos que existe. Pero dice él, la pregunta más importante es si realmente existe el Dios de la misericordia. Como uno lo menciona Efesios 2:4. Esa es la gran pregunta del mundo. Esa es la gran pregunta del ser humano. ¿Existe verdaderamente ese Dios de la misericordia? ¿Sabe que a veces es difícil hablar de ese Dios de la misericordia? Incluso con los que nos decimos cristianos, porque pasamos por momentos bien difíciles en la vida que muchas veces nos hacen dudar si Dios existe. Nos hacen cuestionarnos, preguntarle a Dios qué es lo que está pasando, por qué ha permitido ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Entendemos perfectamente que si dejáramos de creer en Dios, dejáramos de creer incluso en nosotros mismos, porque nuestra dignidad de seres humanos nos viene de Dios. Dejáramos de tener sentido a la vida y escuche, dejáramos de tener esperanza. Existe el Dios de la misericordia. Bendito sea Dios. Él es una verdad y es una realidad en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a hacer para transmitir ese Dios de la misericordia? ¿Cómo usted y yo le podemos hablar a alguien en los momentos difíciles que Dios le ama? En el momento del sufrimiento, en el momento en que le anunciaron tiene una enfermedad que no tiene cura, en el momento en que a lo mejor un familiar acaba de morir injustamente, quizás lo asesinaron. ¿Cómo hacemos entonces para saber creer en ese Dios de la misericordia? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos mantiene en el camino? Es interesante de verdad este tema de la misericordia porque hay que llevarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana. En la vida del ser humano hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay muerte, hay desesperanza. Todo eso forma parte de la vida del ser humano. Pero ¿cómo hacemos para que esa misericordia de Dios alumbre nuestro camino en el momento de la oscuridad? Esos son los temas que vamos a estar analizando poco a poco a través de recorrer este libro hermoso que yo agradezco a Dios por haber llegado a mis manos y que lo voy a compartir con usted para que logremos entender en un nivel de teología, pero así sencillo, de verdad, le prometo que va a ser sencillo lo que significa la misericordia. Que Dios le bendiga. Recuérdese, mañana va a estar muy interesante este tema. Así es que yo le invito a quedarse aquí y volver a meterse a Facebook y nos encontremos el día de mañana. Que Dios le bendiga. Muchas gracias
por abrirme la puerta de su corazón. Bendiciones.